una de sus características más características es la... Usted ha sido pródigo, usted ha sido fértil, por decirlo de alguna manera, en hijos, en obras, en artículos, en trabajo. Y la fertilidad parece que no está de moda. No está de moda tener hijos, no está de moda no está de moda escribir muchos libros. Hay muchos autores sin obra que no llegan a escribir nunca un libro. ¿Qué es la fertilidad y qué tan importante es para usted dejar obra? Pues eso es una cosa que viene a posteriori, que diría Hegel. O sea, nunca me lo he planteado a priori. Y va y resulta. Bueno, yo creo que en mi caso la fertilidad viene exclusivamente de que ha habido un tesón, pero ese tesón no se puede explicar como una disciplina impuesta desde fuera, sino que me ha salido del alma. Me he dado cuenta que igual que era apasionante conocer cómo sería en la intimidad aquella señora que había pasado por la calle, iba a ser apasionante enterarme de verdad de qué decía Hermes Trismegisto en sus 3 tratados, ¿sí? Pero es con eso porque es pasión, y lo que yo terminaría otra vez con respecto a la felicidad, volviendo al inicio de la parte, es pasión por la vida. Usted ama la fertilidad, es amor a la vida, amor a la creación, a la vida, a que haya cosas, ¿no? Frente a esa postura nihilista que va en la nada, usted ama la vida, es una cosa... Realidad y sustancia es un tratado que, bueno, me parece que es mi obra más considerable, lo que pasa es que comprendo que la van a leer 2 o 3 personas, si llegamos a tanto. Está retirada, Sí. ¿no? Es difícil de encontrar entre... Y aún así es el único tratado de metafísica con 2 ediciones, porque hubo suficiente cantidad de personas que pensaron que era otro libro sobre drogas y además confundieron la piedra de la luna que está en la portada del libro con un trozo de hash. Y eso hizo que vendieran 2.500 ejemplares de la primera edición de Taurus. No, pues realidad y sustancia, por una parte quiere que me pongo a prueba para saber si soy capaz de hacer una revisión del pensamiento occidental, y está dividido en la primera parte el sujeto, la segunda parte el objeto, pero lo esencial del libro es terminar con la vida. Es decir, la forma suprema de objetividad es la vida es pura incertidumbre, es un abrirse hacia lo desconocido, y es de alguna manera la forma que tuve yo de pagar todos aquellos 20, 25 años de estudio muy puntual de las fuentes filosóficas, que es todo un material que se puede considerar absolutamente anacrónico y fuera de lugar, porque es que ¿a quién demonios le interesa Scott Oriúgena o Duns Scott? Sin embargo, para mí fueron muy importantes y todavía me acuerdo de ellos. En realidad esta fue una ontología escrita, ¿cuántos siglos después de la última ontología escrita? Yo me di cuenta que Hegel había clausurado la ontología con la ciencia de la lógica, pero que hacía falta hacer, a pesar de todo, una ontología, para mí, para poder hablar desde mí mismo. Es decir, rebautizar las palabras, que cuando dijera espacio, tiempo, materia, forma, sustancia, ser, estar, todo eso viniese de experiencia interna en vez de mímesis, imitación. ¿Y cuántos son capaces de hablar de espacio, ser? Porque todos los demás hablamos de ser utilizando una palabra asumida, y si no hay reflexionado sobre qué es el ser y nos permitimos la tremenda esto de hablar del ser. ¿Cuántos han podido hablar del ser? ¿Cuántos hablan del ser sabiendo lo que es el ser, teniendo un concepto propio del ser, y cuántos los demás hablamos por hablar? ¿Y tú qué crees, Luis? Que yo solo conozco a uno en todos mis años de vida. Muy amable, en fin. Y esa es una de las constantes. Quisiera terminar esta parte de la entrevista con esta pregunta, porque esa es una de las constantes de su vida, es el trabajo. Es la idea de yo hablo del ser porque yo he trabajado el concepto de ser, y el trabajo como virtud. Usted es un gran trabajador, no sé cuántas horas sigue dedicando a su día, se supone que está jubilado. Todo mi día, todo lo que no empleo en amor familiar y en jugar al ajedrez online, todo es trabajo. Todo, absolutamente. Y durante toda su vida, ¿cuántas horas ha dedicado al trabajo? Ay, no lo sé, toda mi vida. Y es curioso porque el trabajo sigue siendo visto en nuestras sociedades con ese concepto cristiano, con ese concepto de castigo de Dios, ¿no? Trabajo es castigo de Dios, trabajo es negativo. Ahora que estamos en pleno agosto, la gente está deseando dejar de trabajar. Y yo les miro con cara, pero la mayor satisfacción de un hombre es el trabajo. Es ¿Qué la opinión le única. merece? Es la forma de ser respetable y ser independiente, el trabajo. Pero para eso tienes que ser un maestro, y para ser un maestro hay que trabajar mucho. O sea, el maestro es el que puede hacer una obra útil para terceros. Y la sociedad está encantada de tener maestros y no le gustan, digamos, los extras.
Pero no los premian. El problema del proletariado, digamos, históricamente visto, es que con la rápida industrialización, en este caso Inglaterra, gran parte de la gente del campo se fue como mano de obra inespecífica a trabajar a núcleos urbanos que crecían rapidísimamente, digamos, Birmingham, Leeds, son modelos muy puros de esto, que es que no eran nada, y de repente, pues como Coslada o como... esto, yo qué sé, Fuencarral, se convirtieron en entes con 100.000 habitantes, luego 200.000. Estas masas que no eran maestros en nada, que trabajaban en cualquier cosa, estos son los que llamó Sismondi por primera vez. Ya, yo creo que en el año 40 o así, del siglo XIX, los llamó proletarios. Proletarios es un término que tenía un significado muy positivo en Roma. Eran los que aportaban hijos prole a la República y por tanto los que alimentaban las legiones, el rango del pretorio, los jueces, entre toda la estructura administrativa del imperio. Pero luego, claro, el proletario del siglo XIX es distinto, es una mano de obra inespecífica que necesita comer y que efectivamente le va mucho mejor yéndose a la ciudad que quedándose en el campo, porque cobra el doble o el triple y además tiene un trabajo fijo, y en el campo es estacional, es la cosecha, la siembra. Lo cual es importante señalar, porque claro, tenemos esa imagen del proletario del 19, quizá heredada de ciertas novelas, en las cuales el proletario del 19... ¿Cómo que quizá heredada de ciertas novelas? Todo nace de Dickens. De Dickens, que es muy culpable, es muy culpable. El amarillismo ridículo, aquella señora que dijo, ahora que estoy en Manchester, el señor Dickens miente, porque no todo el mundo tiene la cara negra de carbón. Claro, era una estupidez increíble, que había hecho. Pero eso fue básico para que Marx dijese lo que dijese. Y ten en cuenta que la alternativa era peor. Obviamente, si esa gente iba a la ciudad es porque en el campo realmente, dicen, los niños trabajaban en la ciudad en el siglo XIX. Sí, pero es que en el campo se trabaja desde los 7 años, claro. Obviamente. No, pero además era una bendición que pudieran trabajar los niños en la fábrica, porque como no había guarderías ni internados, que un niño no tiene ni una sola buena idea. Lo dejas en casa solo y es lo peor que se puede imaginar va a acontecer. Lo mejor que podía suceder es que trabajase la familia entera. Las escaletas, acuérdate, de Arkwright y de Dale, los fundadores de la industrialización inglesa, incluían siempre la idea de que trabajase la familia entera, calculando que el padre sabría un poquito más y podría especializarse, que la madre tendría otras capacidades y que los niños, bueno, pues recogían ovillos sueltos por el suelo, barrían lo que fuera, pero servían y sobre todo no estaban expuestos a la locura de un niño que está solo en una casa. Lo cual hemos pasado porque ahora mismo en el siglo XXI vemos la ociosidad... O con la abuela que estaba ya gaga y no podía custodiarlos. En el siglo XXI volvemos a la ociosidad, pero hasta los 25 o 30 años, ¿no? Ahora se da por asumido que uno es niño, vive en un estado de infantilidad hasta los 25 o 30 años sin necesidad de presentar o de trabajar o de hacer nada, ¿no? Cuanto más retrases la época de trabajar, mejor parece eso. La sociedad actual no tiene nada que ver con la del 19, o sea, en ese sentido es... el día y la noche, nada que ver. Nosotros hemos creado toda una generación de niños de papá, yo creo que básicamente por influencia de las madres, que de alguna manera cada uno de sus hijos es Jesucito de mi vida y merece un trato especial. Y entonces, pues bueno, hemos creado una generación de personas indolentes, personas que no saben qué hacer. Son palabras de mi hijo Antonio, el único que pertenece a esta generación. Antonio me dijo, papá, la verdad es que qué generación de desgraciados, pasotas, estúpidos, ingratos somos. ¿Cuánto lo lamento? Y digo, hijo mío, qué profundidad de juicio demuestras. Hija propia de su padre, yo creo.